Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. El tema que vamos a enseñar esta tarde: una conciencia cauterizada. ¿Cuál es el tema? Una conciencia cauterizada. Ya vamos a ver qué es eso, por el bíblico. Texto bíblico, Romanos 2, del 12 al 16. Esa es una cita de referencia, pero hay otra todavía que es todavía más central. Pero vamos a leer Romanos 2, del 12 al 16. Dice la Biblia: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow. Oremos mejor. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, es tu Espíritu Santo el que advierte a la iglesia sobre el peligro de perder sensibilidad ante el pecado, de violentar la santidad de Dios y terminar cometiendo pecado sin reconocer el pecado, ignorando el pecado, menospreciando la culpa por el pecado. Ayúdanos, mi Dios, porque ya llegamos a los tiempos de apostasía que están claramente anunciados en tu palabra. Y te pido, Dios mío, que nuestra iglesia se dé por advertida, porque la palabra es clara y nosotros, mi Dios, tenemos que creerla y obedecerla como está escrita, para que tu nombre verdaderamente reciba la gloria, la honra y la alabanza que solo tú, mi Señor, mereces. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Una conciencia cauterizada. De todos es conocido el relato de un asesino en serie en otro país que antes de ser ejecutado, porque lo condenaron a muerte, confesó que creo que cometió 15 o 18 crímenes, asesinatos. Pero él dijo que cuando iba a cometer su primer asesinato, estaba que quería, que no quería, que me pagaban, y le costó mucho tomar la decisión de cometer ese delito. La primera vez cuesta. La primera vez hay cierta resistencia que no nos permite con facilidad decidir a cometer un hecho de cualquier nivel pecaminoso. Pero dijo este hombre que a medida pues que ya iba él practicando el asesinato como objetivo en su vida, ya empezó cada vez menos a sentir rechazo hacia lo que estaba haciendo. Y los últimos crímenes los cometió con la total sangre fría, o sea, sin el menor temor a Dios ni respeto para la vida de sus víctimas. Amados, ¿por qué alguien puede llegar a tener esa insensibilidad a cometer homicidio?
Porque, amados, Dios nos ha dotado, lo dice la Biblia, con una conciencia que nos determina el conocimiento, el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Conciencia tiene el impío. Nosotros en nuestros tiempos de impío sabíamos que había cosas que eran malas y sin embargo las hacíamos. Miren, la prostituta llora las primeras veces que practica la prostitución. Pero, amados, a medida que va practicando ese pecado, se le va quitando el dolor y se vuelve insensible. Y luego su deleite es seducir a los hombres para hacerlos caer en las garras de su prostitución. Oiga bien, amado hermano, ¿por qué la gente llega a tener esa insensibilidad de conciencia? Porque, amado, el pecado, eso es precisamente el trabajo que hace. Cauterizar la conciencia, volverla insensible. Cualquier pecado que nosotros estemos habituados a cometer, si no le ponemos freno, vamos a seguir practicándolo y ya no vamos a sentir que es pecado, ya no vamos a sentir que es malo, porque la conciencia simplemente se cauterizó, perdió sensibilidad. Y, amado, la palabra de Dios advierte que no solamente pues el asesino en serie puede llegar a cauterizar su conciencia. También, amados hermanos, cuando la persona es mentirosa, porque hay mucha gente mentirosa y ya no tienen el mínimo dolor por mentir, por engañar, ¿no? La hipocresía, la traición ya son parte de nuestra conducta muchas veces dentro de la iglesia. ¿Y por qué la seguimos practicando? Ya somos insensibles, ya no tenemos. Y dicen, ¿y qué tiene de malo? Mire, y me dicen unos, yo que no le veo lo malo a eso. ¿Y qué tiene? Entonces, amado hermano, cuando usted pregunta, ¿y qué tiene de malo? ¿O por qué no le ve lo malo? La respuesta es que usted tiene una conciencia cauterizada para cometer ese pecado. Y para uno suavizar lo poco que tiene de conciencia todavía, le cambia de nombre al pecado y ya no le llama pecado, por ejemplo, a la codicia, sino que le llama, ¿cómo se llama? Una ambición, un deseo de superación. No, amado, lo que tiene es codicia. Porque, amado, al cristiano verdadero, ¿quién es el que lo prospera? Solamente Dios, la mano de Dios. Y, amado hermano, la iglesia cristiana a nivel mundial ha sido terriblemente infectada por una diabólica teología que le llaman de la prosperidad. Y oiga bien, los grandes exponentes de esa teología diabólica están en Estados Unidos y ellos afirmaban, cuando estaba esto de moda, que Dios quiere que todos sus hijos sean prósperos y bendecidos, que tengan mucho dinero, que tengan propiedades, que tengan diversión sin límite. Eso viene del infierno. Pero claro, como es tan atractivo, a la gente le gusta. Y qué galán ser cristiano de ese tipo, millonario. Levanten la mano los que quieren ser millonarios. Pero, amados, eso es lo que allá en Estados Unidos se promovió. Y miren, muchas de las grandes mega iglesias, ¿por qué han llegado a ser mega iglesias? Porque prácticamente el púlpito es un punto de extorsión. Están asaltando el bolsillo de los asistentes desde los púlpitos, porque en vez de ofrecer la salvación, la vida eterna, el temor de Dios, están ofreciendo dinero desde los púlpitos. Claro, para que usted reciba dinero, tiene que dar dinero. Entonces, y se inventaron un pacto de donde, no sé, que Dios quiere, es un Dios de pactos, un Dios de tratos. Trate con Él, déle 10 y Él le va a dar 1000. ¿Es bíblico eso? Para nada. Pero a la gente le gusta creer, porque ¿sabe qué? A la gente le gusta llamarle al pecado de una forma que no sea pecado para poderlo seguir practicando. Pero, amado, eso cauteriza la conciencia. Fíjese que ya no somos capaces, por ejemplo, aquí en San Vicente un pecado común es la idolatría. La idolatría, amado, es un pecado que todo mundo tiene su estampita, su imagen y su devoción a un santo o a una virgen. Y no sienten que eso es pecado, ¿verdad que no sienten? Sino que más bien ellos dicen que los equivocados somos nosotros, los herejes, los protestantes, los hermanos separados.
Amado hermano, nuestro fundamento se llama Jesucristo. La raíz de nuestra fe está en la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario. Nosotros no vamos a vender la fe por un plato de lentejas. El asunto es que la iglesia verdadera tenemos que ofrecerle al creyente, al asistente, el camino angosto, que es el único que lleva a la vida eterna. Si no es angosto, se equivocó de camino, mi amigo, y no lo va a llevar al cielo, sino que ¿a dónde? Al infierno. Ahora, mi negocio como pastor es darles la luz por el evangelio para que se vayan por el camino correcto. Pero yo soy pastor, no soy niñera. Yo no puedo saber lo que usted hace cuando sale de aquí. ¿Verdad que no puedo saberlo? Entonces no puedo estar vigilando, porque enfrente del pastor, ay pastor, Dios lo bendiga, aleluya, todo. Y detrás, yo no sé, hay un refrán que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Bueno, amado hermano, no podemos vivir sin reconocer la gravedad que tiene el pecado. No podemos seguir quitándole la gloria a Dios por nuestra vida pecaminosa que toleramos. Fíjese que el mundo le ha cambiado nombre al pecado. Y quiero decirle, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y por qué hemos llegado a ser tan insensibles al pecado? En el mundo, amado, nadie es sensible al pecado. Todo el mundo comete pecado y a la borrachera le llaman diversión y amado, y se consienten toda clase de libertades y placeres y no le llaman a esas acciones pecado, sino que le ponen un nombre bonito. Bien, ahora la Biblia claramente nos advierte que Dios mismo, oiga bien, Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiero que sepa, amado hermano, que delante de Dios le van a revelar toda la película de su vida. Y delante de Dios no hay ningún secreto. La Biblia dice que los secretos de los hombres van a ser destapados. Y ahí vamos a ver los que se hacen los piadosos, los que no quieren reconocer pecado. El Señor mismo les va a decir los pecados que se estaban cometiendo en secreto. Y uno dice, bueno, yo no cometí adulterio, no robé, no maté. Sí, pero la envidia, la traición, la gran soberbia que nos manejamos, ¿es pecado eso o no? Y entonces, amado, pero ese pecado no lo queremos reconocer. ¿Qué significa una conciencia cauterizada? Mire, cauterizar puede ser un término hasta médico, pero cauterizar significa quemar con fuego, quemar con fuego directo. O sea, equivale a cuando sellan el ganado con aquel hierro ardiente y el ganado al principio siente el dolor de la quemada, pero después que ya lo tienen ahí, se le va. Porque como le mata los nervios, la sensibilidad, entonces el animal se va, solamente le ponen ahí algo para que no se infecte y ya. Amado hermano. Y la cauterización es una señal visible, porque la cicatriz queda. Cuando a usted le cauterizan algo, hermano, queda una cicatriz visible, notoria, y eso significa que un día esa área fue quemada. El pecado, amado hermano, quema la conciencia y la vuelve insensible al pecado que se está cometiendo. Entonces usted va a entender por qué la gente sigue practicando los mismos pecados, porque tiene la conciencia cauterizada y ya no siente que ese pecado es pecado. ¿Dónde dice en la Biblia la palabra conciencia cauterizada? Y ahí nos vamos a sentar. Este texto es vital, es importante. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien. Miren, esta es, a usted le gusta la profecía, ¿verdad que sí? Pues esta es una profecía, es una palabra profética absolutamente segura, porque está por escrito y está en la Biblia. El Espíritu dice claramente, es una predicción de que algunos apostatarán de la fe. Amado, el verdadero creyente, el creyente que realmente ha nacido de nuevo, lo normal, lo que se tiene que esperar es que crezca espiritualmente, que se fortalezca espiritualmente y que después de crecer llegue a dar fruto, fruto que le dé gloria, honra y alabanza al Señor. Eso es lo que se espera. Pero, amados, el Hijo de Dios, por supuesto, para lograr eso, tiene que confiar en la Biblia, en la oración. Tiene que tener una vida devocional continua. Porque, amado hermano, ¿cómo vamos a tener una vida espiritual fuerte si comemos una vez a la semana? Pruebe usted, no coma ningún alimento más que el domingo después del culto. Hermano, se muere. Pero nuestras iglesias, incluyendo la nuestra, amado, son de las iglesias que se alimentan una vez a la semana y un ratito. Nadie ora, nadie lee la Biblia por su cuenta, sino que allá y la Biblia para venir al culto el domingo, si es que la trae todavía, tiene que buscarla porque ya no se acuerda dónde la dejó tirada. Ahí usted está alimentando una anemia espiritual, una pobreza espiritual peligrosa. Y entonces, claro, en vez de crecer su fe, y en vez de poner su confianza en la Biblia y en la oración, ahora dice la Biblia que los demonios son capaces de cautivar la mente y el corazón de los hijos de Dios y apartarlos de la verdad. Y amado, eso es lo que está pasando. No es solamente en nuestra iglesia, sino que en todo el mundo. Algunos dicen, miren, a mí me han dicho que antes de la venida del Señor viene un gran avivamiento mundial. La Biblia dice que viene apostasía. ¿De dónde ha sacado usted un avivamiento a nivel mundial? Amado, ese avivamiento del Señor ya lo ha enviado anteriormente, pero hoy son tiempos de apostasía, tiempos de abandono de la fe, tiempos donde se está poniendo a prueba el carácter espiritual de cada uno de nosotros y estamos siendo probados y estamos siendo reprobados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que le da la gana, cada quien se receta su cristianismo a su medida. Ya no queremos revisar las santas enseñanzas de la Biblia y ponernos a cuentas con Dios, sino que como ya tenemos cauterizada la conciencia, seguimos haciendo los mismos pecados que hace años deberíamos de haber dejado. Amado, esa es la realidad. Pero ¿quiénes son los que inducen a la rebelión? Lo dice la Escritura: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y qué le gusta más a la gente? ¿La voz del Espíritu Santo o la voz de los demonios? ¿Qué le gusta más a la gente? ¿Qué le gusta más a ustedes? El demonio te va a decir, no hombre, eso no es pecado. Pastor, está loco. Vea que sí, Satanás, sí, tiene razón. Pues lo vamos a hacer porque, mire hermano, la gente hoy viene a la iglesia y le gusta oír doctrinas de demonios. No sé si esta iglesia, si pusiéramos un demonio a predicar aquí, a lo mejor se llena, porque le va a decir cosas agradables, así, chistes, anécdotas y todo, y van a decir, oye, estuvo bueno el culto. Pero cuando vienen y oyen a este predicador, dicen, no hombre, solo que nos cachetee, vamos. Levante la mano el que necesita una buena cacheteada espiritual, pero bien levantada. Porque hermanos, no podemos seguir así, hermano. Si Cristo viene hoy, quién sabe si encuentre creyentes en esta iglesia. Porque nadie le obedece a Dios. Cada quien se receta a su manera vivir su cristianismo. Y usted dice, no, yo no quiero ir al culto. No, tengo un paseo. No, mire, me duele la pancita, voy a ver una película. Y cada quien dice, eso está bien.
para usted está bien, porque tiene la conciencia cauterizada. Ya no siente que está faltándole a Dios cuando usted comete eso que llama pequeñas desobediencias. ¿Realmente son pequeñas esas desobediencias? Miren, la gente viene y quisiera oír esa doctrina desde el púlpito, pero si el pastor se pone muy cuadrado y solo habla de la Biblia, entonces siempre hay hermanitos o hermanitas sabias dentro de una congregación que se la pican de que tienen palabra profética. Y entonces, sin que el pastor se dé cuenta, porque si el pastor se da cuenta, va a tener que poner disciplina. A mí, hermanos, aquí en la iglesia, el que me ande con una locura, lo siento. Aquí no se permiten locuras. Diga eso, pero dígalo fuerte. Aquí es solo la palabra de Dios estrictamente. Y amado hermano, le conviene, dele gracias a Dios que tiene un pastor que vigila el conocimiento y la obediencia a la palabra para que le enseñe la verdad. Porque ese fue mi sueño desde el que vine a pastorear. No me permita, Señor, que les enseñe una mentira. No me permita. Si voy a enseñar mentiras, quíteme, vuéleme. Porque yo aquí no he venido a engañar. He venido a decirles la verdad. Y yo sé que muchas de las cosas que digo son difíciles y duras, pero son las verdaderas. Entonces, hermano, mire, deje de andar oyendo las voces de quien no debe de oír. Si tiene dudas de alguna doctrina o de alguna teología, su pastor también es teólogo. Soy maestro de la palabra. Y entonces, ¿y por qué le va a ir a preguntar a la doña Luisa a la vuelta si tiene el pastor que le va a decir la verdad? Ay, que el pastor mejor ni le pregunto porque siempre le dice que no a uno. Ay, entonces hágale caso al diablo y haga lo que el diablo le dice. Pero si le va mal, le fue mal porque nunca me preguntó. Ahí está la bicha. Ay, fíjese que le traigo a Chepe, mira qué guapo está. ¿Me estás contando o me estás informando o qué? ¿Te he dado permiso? ¿Veis que le tengo que pedir permiso? ¿No? Pues así, andate. Vaya, haga su vida como quiere. Qué duro, ¿verdad? Pues si quiere que le vaya bien. ¿Quiénes quieren que le vaya bien? ¿Quiénes quieren que le vaya bien sin obedecer? Entonces, hermanos, no nos hagamos. Ya es tiempo. Mire, ¿cuál es la evidencia de tener una conciencia cauterizada? Usted tiene que recibir... Niña, si no la estoy regañando. Estamos enseñando. Quizás el calor me tiene muy exaltado, ¿verdad? Bien. Mire, la evidencia de una conciencia cauterizada es la insensibilidad al pecado. Me puedo echar la mentira más gorda y no siento nada. Es más, siento que fue una mentira necesaria para superar una situación. Entonces no siento nada. La mentira, en vez de ser un pecado para mí, se vuelve una necesidad. Miren, el vecino allá, el Espíritu Santo tal vez me dice todavía, háblale de Cristo. Y a mí no me importa la condenación en la que vive la gente. La neta, hermano, estamos insensibles totalmente a la condenación del pecador. Quizás porque tampoco nosotros somos salvos. Porque, amado, el verdadero Hijo de Dios siente carga por aquel que, de verdad, obviamente, no ha nacido de nuevo. Y a lo mejor ese no ha nacido de nuevo y vive en mi casa. A lo mejor es un hijo, a lo mejor el esposo, a lo mejor los padres. Pero a nosotros no nos importa que ellos, si se mueren, se vayan al infierno. Es porque tenemos la conciencia cauterizada. No nos importa la vida o la muerte de nadie. Bueno, no nos importa el sufrimiento de nadie. Tuvo un accidente. Aquel. Sí. A ver si queda vivo, ¿verdad? Bueno. No nos importa. No. Realmente somos bien insensibles. Quizás así quedamos después de la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, aquel que tiene la conciencia cauterizada es, aquí lo dice el 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos.
dos características: son hipócritas y son mentirosos. Ya hablé bastante de la mentira. Entonces, amados, en esta iglesia habrán mentirosos. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán mentirosos aquí? Y la otra, y en esta iglesia habrán hipócritas. Entonces, amados, porque dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya no tienen ningún reparo en torcer las escrituras para hacer que signifiquen lo que cada quien quiere. La Biblia tiene un significado espiritual. Quien da la interpretación correcta de la palabra es el Espíritu Santo, porque Él fue el que la inspiró. Entonces, amado hermano, pero la gente tuerce las verdades. No, mira, si Jesucristo no es tan Dios, así dicen los musulmanes que andan ahorita predicando. No, Jesucristo no es Dios, no es Dios. El único Dios verdadero se llama Alá. Vaya. O sea que el diablo no va a ganar. Los musulmanes se están metiendo acá y como la iglesia está con la conciencia cauterizada, cualquier mentira del diablo, y el Islam es una religión diabólica, entonces, amados, los va a envolver y los va a convencer de que sus mentiras son verdades. ¿Y no ha hecho eso también la religión católica? ¿Desde cuándo hay otro Salvador que no sea Jesucristo? ¿Desde cuándo la sangre de una virgen va a ser suficiente para salvarnos? Y esa es una herejía fundamental, amado hermano, que no podemos consentir, no podemos tolerar. Pero claro, para ellos los equivocados somos nosotros. No, el loco es ese pastor, el hereje es ese pastor. No, amado hermano, nosotros tenemos que tener firmeza en la palabra. Los tiempos ya son peligrosos. Diga eso, los tiempos ya son peligrosos. Y amados, no podemos bajar la intensidad del evangelio. Una conciencia cauterizada es resultado de obra demoníaca. Oiga, la gente escucha a espíritus engañadores. ¿Y esos espíritus engañadores qué son? Son demonios. Y los demonios inciden, se meten en el pensamiento. Y son capaces, oiga bien, en la medida que usted no tenga fortaleza espiritual, son capaces de derribarle conceptos y conductas que usted nunca pensó que iba a tener. Cuando el hombre o la mujer se ven realmente trastornados por la obra de los demonios, ya no les importa nada. Mire, le voy a poner un ejemplo de pastores que lamentablemente se dejaron engañar por estos espíritus, y amados, cayeron en adulterio y, amados, perdieron su familia, perdieron su iglesia, perdieron todo dominio sobre lo que podían haber tenido influencia, pero no les importó, ¿no? Porque están apasionados, enloquecidos por una pasión pecaminosa que vino del infierno. Porque esas pasiones pecaminosas no, amados, van más allá de ser obras de la carne. Pues la carne se ejecuta, pero el espíritu que nos mueve a esos pecados es infernal, es demoníaco, es satánico. Y amado, el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que dice la Biblia. Amado, el que está gobernando a su antojo todo el mundo se llama Satanás y sus demonios. Y nosotros, amados, tenemos que reconocer que la peor fortaleza que tenemos que enfrentar como hijos de Dios son las legiones de demonios. Por eso es que el Señor, cuando dijo: sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Él mismo nos dijo que los verdaderos hijos de Dios somos victoriosos contra las obras del infierno. Así venga el demonio que venga, hermano, Él es el que nos garantiza, pero tenemos que estar realmente bien firmes en nuestro entendimiento y conocimiento de la Escritura. Porque por ser tan aguados con la Escritura, porque menospreciamos la palabra, cualquier demonio nos viene a hablar y ahí caemos redondos. Pregunta: ¿quiénes piensan seguir igual de aquí en adelante? Porque la gritada ya se la cachó. ¿Y la obediencia cuándo? Y le digo, hermano, ya no es tiempo de enojarse por las cosas que estoy diciendo. Más bien, prepárese. Preparémonos, pues.
Porque, amados, la profecía es clara. Viene apostasía. Apostasía. Se apartarán de la fe. ¿De cuál fe? ¿De dónde vino la fe? ¿Acaso no vino del milagro de la conversión? Cuando el Espíritu Santo nos pasó de muerte a vida y despertamos con corazón arrepentido a la realidad de lo que es el pecado, y nos dolió haber ofendido a Dios. Pregunta: ¿a cuántos en esta iglesia todavía se acuerdan del día que fueron redargüidos de pecado, convencidos de pecado, sintieron dolor por el pecado y pidieron perdón por el pecado? ¿Quiénes son los que han pasado por esa experiencia? Amados, nosotros conocemos eso. Nosotros conocimos que en carne viva el milagro de la conversión. Ya se los he contado muchas veces, que yo realmente no pensé que ese día, ese milagro iba a provocar que pasara mucho tiempo llorando por mi pecado. Y me di cuenta: ¿y esto qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y va de llorar y llorar. ¿Por qué? Porque había dolor en mi corazón por haber ofendido a Dios. Y amado hermano, si usted nunca ha sentido dolor en su corazón por haber ofendido a Dios, entonces todavía no ha sido perdonado. Porque el pecado, amados, tiene que ser perdonado. Y solo se perdona cuando usted lo confiesa. Como el hijo pródigo, que llegó al padre y le dijo: Padre, contra ti y solo contra ti he pecado. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y entonces el padre fue movido a misericordia y lo recibió. Es una ilustración de cómo el Padre está dispuesto siempre a perdonar a aquel que verdaderamente se arrepiente. ¿Sí? Bien. Pero, amados, hoy ya llegamos a tiempos tan peligrosos que tenga cuidado. Porque la Biblia dice claramente, segunda carta de Corintios 11. Del versículo 13 al 15. Porque estos, dice Pablo a los corintios, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amados, estamos amenazados por el engaño. Amados, lo que más abunda hoy es el engaño, la mentira. Y nosotros somos responsables ante Dios por reconocer el engaño. ¿Cómo enfrentar entonces el problema de una conciencia cauterizada? Porque ya le dije lo grave que es ese problema espiritualmente. Pero la Biblia también trae soluciones. Ok. Judas 3 y 4. Mira. Léelo. Dice la Biblia: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces Judas nos está diciendo: si ya sabemos que van a venir engañadores, hipócritas, gente manejada por los demonios, y el consejo es contender ardientemente por la fe. Ok, ¿qué significa eso, amado hermano? Miren, el evangelio verdadero debe de seguir corriendo. El poder único que va a detener, por lo menos para nuestra vida, la apostasía es la palabra, la Biblia que usted anda en sus manos. Tiene que conocer más la Biblia, tiene que estudiar más la Biblia, tiene que exponerse a las enseñanzas de la Biblia. Cada quien que consienta la capacidad que tiene para enseñar. Pero, amado, el evangelio no puede detenerse. Cuando Pablo iba a ser ya martirizado en la segunda carta a Timoteo,
le encarga a Timoteo y le dice: Timoteo, yo ya me voy a morir y tú quién sabe cuánto dures. Entonces te encomiendo que prepares gente idónea para que sea capaz de enseñar. ¿Por qué? Porque aunque a mí me llegue la muerte y a cualquiera le llegue la muerte, el evangelio tiene que seguir corriendo, porque el evangelio es el único que tiene poder de Dios para salvación. Entonces, amado hermano, usted tiene que empaparse del evangelio. Usted tiene que vivir una vida cristiana mucho más comprometida. Esta tibieza espiritual que ha atrapado a muchas iglesias en el mundo, amado, no nos tiene que atrapar también a nosotros. Tenemos que salir, tenemos que respirar Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar, porque la mayoría de la gente, amado, va a ser engañada. Eso lo dijo nuestro Señor. Necesita la iglesia discernimiento espiritual. Diga discernimiento espiritual. ¿Para qué es el discernimiento espiritual? Usted tiene que saber cuando le habla el Espíritu Santo o le está hablando un demonio o una demonia. Pero hay, amados hermanos, 1 Timoteo, un poquito atrás, 1, porque todas estas citas son importantes, hermanos. Del 18 al 20, dice la Biblia: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Entonces, hermanos, el consejo de Pablo para Timoteo es mantener la fe y la buena conciencia. ¿Y por qué él aplica una disciplina tan severa a Himeneo y a Alejandro? Porque, amado, estos dos hombres estaban siendo una amenaza para la iglesia. Probablemente estaban enseñando cosas que estaban fuera de la Biblia. ¿Y qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás. ¿Cuántos de ustedes quieren que los entregue a Satanás? Pablo dijo que lo hizo. Y también lo hizo en la iglesia de Corinto. Aquel hombre cuya inmoralidad fue comprobada. Hermanos, está muy fuerte. Mire, busquemos 1 Corintios 5. Creo que ahí está. 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. Mire lo que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el inmoral, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, amados, la disciplina en la iglesia ya no es una opción. O sea, nosotros en nuestra iglesia no vamos a andar contundiendo el pecado de nadie, se lo vamos a señalar. Y al que no le guste que se vaya, pero no le conviene irse. Más le conviene quedarse y exponerse a las enseñanzas del evangelio, si es que no quiere ir a parar al infierno. Pero bueno, ese es otro tema. Solo el Espíritu Santo conoce la gravedad de una conciencia cauterizada. Eso solo se va a saber el día que estés cara a cara con el Señor. Y Él va a juzgar todo. ¿Sí? A nosotros nos gusta ser jueces de los pecados ajenos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta del pecado de alguien, miren, no tenemos la mínima misericordia para acabarnos a ese pecador o a esa pecadora. No nos toca a nosotros ser jueces de nadie. Diga eso. El juez es Dios. Bien, amado hermano, ya para ir terminando. El Espíritu dice claramente que vendrá la apostasía. Eso ya no es un secreto. Tristemente, la mayor cantidad de iglesias
están viviendo en apostasía. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad. Tal vez el pastor con mucho esfuerzo les está enseñando bíblicamente, correcto. Pero amados, la gente, como dice la Biblia, que tienen comezón de oír y les gusta que les digan cosas agradables, entonces dejan de oír la palabra de Dios y se pueden ir a oír un brujo, se pueden ir a oír un cura, se puede ir donde Amós, se puede ir donde los testigos. Hay infinidad de iglesias proféticas, las cuales yo aborrezco. ¿Qué dije? ¿Y quién se ha inventado a esos falsos profetas? Lo que hay son falsa profecía. Yo no estoy en contra de la profecía dada por el Espíritu Santo. Pero hermano, en estos tiempos de apostasía, ¿será que vamos a oír la voz profética del Espíritu Santo? Sí, puede ser. El Espíritu Santo es Dios. Él elige los momentos para manifestarse. Pero lo que va a hacer el Espíritu Santo es señalar el pecado de la iglesia y decirle, corrige ahora o que te entreguen a Satanás. Porque todo eso es bíblico, ¿verdad? Entonces, amado, la palabra profética más segura es esta que está usted oyendo. Pero si usted tiene comezón de ir a oír a tantos que hay, pues es asunto suyo. Pero no se lo recomiendo. En Mateo 24:11, el Señor Jesucristo advirtió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, eso no es un secreto. O sea, lo que estamos llenos es de falsos maestros y de falsos profetas. Y van a aparecer y se van a levantar para traer apostasía. Y la apostasía lo que va a producir son conciencias cauterizadas. Y ahora usted ve en las iglesias, sí, algunas se llenan, pero ¿qué les están enseñando? ¿Estarán hablándoles de esto o quieren hablar de salud, dinero y amor? Y la gente quiere oír salud, dinero y amor. Y aquí hablamos salvación eterna en Cristo Jesús por medio de la fe, en la gracia de Dios. Amado hermano, si no nos volvemos a la oración ferviente, porque hasta la oración que tenemos, ora hermanito, Señor, gracias Señor, gracias porque tú eres bueno, sí Señor, amén. Esa es oración ferviente. Hermana, pida algo. Sí, fíjese Señor que me van a cortar la luz y no pago hoy. Mande ahí algo, un pistillo. Peticiones tan terrenales, tan carnales. Hermano, por Dios santo, la oración ferviente es la oración de arrepentimiento. Mire, si no siente arrepentimiento, pidámosle al Señor que nos duela el pecado, que nos duela haber abrazado el engaño, que nos duela haber realmente apartado nuestra vida de la fe. Hay que enderezar el camino. Eso es arrepentimiento. Pero también tenemos que estudiar seriamente la palabra. Porque yo no sé cuántos de los que están acá, después del culto, van a ir a estudiar la conciencia cauterizada. Quiero ver si es cierto lo que dijo el pastor, es cierto. Lo vas a ir a investigar, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. No, como el pastor lo dice, ya lo doy por cierto. Revise, hombre, revíseme lo que le enseño. Y demuéstrese usted mismo que le estoy diciendo la verdad para que obedezca. Pero oiga bien, tenemos que estudiar la palabra seriamente. Si no vamos a enseñar, hermanos, palabras falsas. Vaya, rápidamente le voy a explicar. ¿Por qué le interesa al diablo la apostasía? ¿Por qué las conciencias cauterizadas? Hermanos, estamos así de ser arrebatados. Estamos así de recibir al anticristo. El anticristo está preparando ya su cancha. Y una iglesia apóstata es una buena plataforma para él. Y amado, qué magistral la obra de Satanás, que ya nos tiene a los cristianos verdaderos totalmente acorralados con sus mentiras, para que cuando él venga,
el anticristo venga a gobernar, entonces no va a encontrar resistencia en las iglesias apóstatas, porque ya habían abrazado la mentira y tienen una conciencia cauterizada que les va a permitir a muchos que van a iglesias evangélicas ponerse la marca de la bestia y, amados, servirle a Satanás en la tribulación. Y según ustedes no los va a matar el diablo. Bueno, ese es otro tema. Hermanos, ¿estamos conscientes del peligro que tenemos hoy? ¿Estamos conscientes de la gravedad de la conciencia cauterizada? Será necesario pedirle al Señor, Señor, ¿y qué hacemos? Ayúdanos a volvernos a la verdad, a la oración, a la humillación, ¿sí? Al arrepentimiento. Hermanos, si no nos vamos a escapar, ya están las iglesias bien atrapadas en apostasía. ¿Quiénes se quieren liberar de esta apostasía horrible que ya es una realidad en las iglesias y quieren orar por eso? Pónganse de pie. Los que entendieron que este asunto no es chiste, esto es gravísimo. Pero como que el diablo es tan maestro para engañar que le dice, amistosamente se acerca, ajá, así es que baja la Josué, sí. No, hombre, esa iglesia no. Tengo una que es buena. Hay gente que se ha ido de esta iglesia porque dice que yo soy ignorante de la palabra. Acúsenme de cualquier cosa, pero ignorante no soy, hermanos. Sí, tengo defectos. ¿Y por qué no voy a tener defectos? Porque voy a ser perfecto. Busque al Señor, si puede. El Espíritu Santo les está hablando, amados hermanos. ¿Cambiamos el camino o seguimos en el mismo para destrucción? Cierre sus ojos. Poderoso Dios, Dios mío, contundente tu palabra, tu enseñanza. Dios mío, no nos queda otra que buscar tu presencia en arrepentimiento. Hemos sido engañados, Señor. La apostasía del mundo nos ha invadido también a nosotros como iglesia. Y muchos, Señor, estamos caminando extraviadamente porque nos soltamos de tu palabra, nos soltamos de la oración, perdimos el amor y ahora, mi Dios, vivimos con una conciencia cauterizada, insensibles al pecado, y no queremos llamarle pecado a tanta ofensa que te hacemos.